Hay una forma de orar que se repite en la Biblia más de 10 veces. La oración con la que todo se cumple. Hace miles de años, un profeta la usó y obtuvo un milagro que parecía imposible. Esta misma oración ha movido a millones de personas de las deudas a la riqueza, del estancamiento a las oportunidades, de las enfermedades a la salud, de la soledad al matrimonio, de la angustia a la paz y de lo imposible a los milagros. Pero hay una condición, porque para recibir tenemos que dar algo a cambio. Debes de tomar 3 decisiones antes de practicar esta oración. Y te aseguro que si lo haces como está escrito en la Biblia más de 10 veces y como te lo voy a explicar detalladamente en este video, cualquier deseo que tenga tu corazón se hará realidad en tu vida sin excepción. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. La historia que muestra el poder de esta oración que nunca falla se encuentra en la Biblia en el libro Primera de Reyes, durante el reinado de Acab. Este rey adoraba ídolos y Dios envía una sequía muy grande a Israel. Y préstame atención porque al final de la historia te voy a explicar por qué vienen las sequías, llámese sequías, a esos eventos desfavorables en nuestra vida. Sucede que el profeta Elías le dice al rey que él va a orar al Dios de Israel, al Dios que lo puede controlar todo, y que la lluvia llegará. Y Elías empieza a orar. Al principio no pasaba nada, pero Elías le decía a su criado: ve y mira al mar a ver si ves alguna nube. El criado fue y regresó y le dijo: no, mi señor, no hay ninguna nube. Elías seguía orando. Nuevamente envió al criado: puedes ir y ver si hay alguna nube. El criado lo obedece, va y regresa y le dice: no hay ninguna nube. Elías oraba y le preguntaba a su criado que fuera a ver si habían nubes. Pero el criado regresaba con la misma negativa. Y Elías volvía a orar hasta que la 7ª vez oró, envió a su criado. Y este le dijo que había visto una nube del tamaño de su mano. Esto fue suficiente para Elías para estar convencido de que su milagro iba a llegar. En este relato no solamente se está hablando de esta oración que lo cumple todo sin excepción, sino que se está hablando de una sequía. Y fíjense cómo Dios envía la sequía. Y Dios envía la sequía primeramente para demostrar que Él es el Dios supremo y que Él controla incluso la naturaleza. Y segundo, para demostrar quién era Elías, que Elías era su profeta. Amigos míos, van a venir batallas a tu vida, van a venir sequías, van a venir oscuridades y Dios las va a usar. Primero, para demostrar que Él tiene el control de todo, pero segundo, para que tú lo uses como un testimonio. Y esto está inmensamente relacionado a la primera decisión que tú tienes que tomar para que una oración cumpla con su propósito. El propósito de la oración es moverte en un estado de conciencia, es moverte hacia tu deseo. Y Jesús, el hombre más documentado de la historia, se dedicó, vino a enseñarnos el arte de orar, el arte de que nuestros deseos se hagan realidad. En sus enseñanzas, Jesús no enseñaba que lo adoraran. Jesús vino a enseñarnos a crear nuestra realidad. Y Él dijo: todos los milagros que yo he hecho, ustedes los pueden hacer y más. Y Jesús, se relata en el Evangelio de Lucas, menciona esta misma oración. Había una viuda. Recuerden que en esa época las viudas eran vistas como los niños, porque al tú no tener esposo, no tienes una persona como que te cuide, no tienes ese sustento. Esta viuda estaba pasando por una situación de que alguien había cometido una injusticia contra ella. Esta viuda va a ver al juez y le pide que le haga justicia, pero aquel juez, dice en el libro de Lucas, ni respetaba a Dios ni a los hombres y no le quiso hacer justicia a aquella viuda. Pero aquella viuda se presentó una vez, otra vez y tantas veces hasta que aquel juez, que no creía en Dios y no tenía respeto por los hombres, o sea, no le interesaba ayudar a nadie, no era un juez justo,
dijo, yo tengo que darle a esta mujer lo que pida, porque temo que si no me va a seguir molestando. Y por tal de salirme de ella, prefiero darle lo que me está pidiendo. También en el libro de Lucas se relata la historia. Un hombre, ya tarde, estaba en su casa descansando. Todas las luces estaban apagadas, pero este hombre siente que tocan la puerta y es una visita inesperada. En la cultura del pueblo de Israel, cuando tú tienes una visita inesperada, que es alguien importante para ti, tú tienes que atenderla y tienes que ofrecerle. Pero aquel hombre no tenía pan. Entonces él va a casa de un vecino y empieza a golpear la puerta. Amigo, préstame pan, tengo una visita inesperada. Desde adentro, el vecino le responde, ya mis hijos están durmiendo, no me molestes. Amigo, préstame 3 panes, por favor. Ha llegado una visita inesperada a mi casa y no tengo nada que darle. El vecino le contesta, no me molestes. Ya cerré la puerta y mis hijos están durmiendo conmigo. No puedo levantarme ahora. Pero el hombre no se dio por vencido, porque en su tradición él tiene que darle algo de comer a esa visita. Y siguió tocando y siguió insistiendo. Al final, el hombre no tuvo más remedio que levantarse y darle los panes. Y esto se relata en Lucas capítulo 11, versículo 8. Estas 3 historias bíblicas que te he compartido tienen 3 elementos en común. 3 elementos que son necesarios para que una oración nos mueva de cualquier lugar donde estemos hacia ese lugar de la victoria. También en el libro de Samuel se relata la historia de Ana. Ana era una mujer estéril que todos los años subía al templo. No solo oraba, sino que lloraba en el templo delante de Dios pidiéndole que le diera un hijo. Como Ana iba todos los años, era motivo de burla en el pueblo. La gente decía, esta mujer está loca, sigue pidiendo y pidiendo lo mismo y todos los años va y hace lo mismo. Y le decían, tú nunca vas a tener un hijo. Hasta que un día un sacerdote le dijo, Ana, Dios ha escuchado tu oración. Y fue cuando nació el profeta Samuel. También en el libro de Daniel se relata la historia de cuando Daniel estaba pidiéndole a Dios claridad espiritual, pero él oraba y no recibía respuesta de parte de Dios. Y Daniel oró 21 días y después descubrió que había una batalla espiritual. Había un demonio que había sido enviado y Dios escuchó su oración desde el primer día, pero cuando Dios envía el ángel tiene que luchar con ese demonio y es por eso que Daniel se tarda en recibir lo que él estaba esperando. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, hay una historia que me emociona muchísimo y sobre todo porque a veces recibo mensajes de seguidoras pidiéndome ayuda para orar por sus hijos. Y le pido a Dios que este mensaje llegue a esas personas que lo necesiten. Escuchen esta historia que está en el libro de Mateo. Jesús viaja a la región de Tiro y Sidón. Esto es un territorio extranjero fuera de Israel. En este lugar aparece una mujer cananea, es decir, en esa época era vista como una mujer que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Qué sucede? La hija de esta mujer estaba siendo atormentada por un espíritu maligno. Cuando la mujer se entera que Jesús está en el pueblo, esta mujer dice, yo tengo una oportunidad aquí para pedir que este hombre que ha hecho tantos milagros sane a mi hija. Y ella lo llama y le dice, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Pero Jesús no le responde, no porque no la quiera ayudar, sino para probar su fe. Pero la mujer insiste, ellos siguen caminando y la mujer sigue gritando detrás de ellos, hasta que los discípulos le dicen, Señor, despídela porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús le dice a la mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, o sea, del pueblo de Dios. Cualquier otra persona se hubiese sentido rechazada, pero como yo soy madre, yo puedo entender lo que sintió aquella mujer. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, las bendiciones que vienen para el pueblo de Israel, y echárselas a los perros. Porque la bendición que ella está pidiendo ni siquiera era para ella, era para su hija. Pero esta mujer le dice, Señor, aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús le dice, qué grande es tu fe. Y que se haga contigo como tú quieras. Porque el deseo de aquella mujer era tan fuerte que Jesús le dice que se haga como tú quieras.
Y es que cuando nuestro deseo es tan fuerte, nosotros vamos a actuar, vamos a ser como esta mujer y como todas estas historias que te he compartido. Fíjense cuántas veces Elías le dice a su esclavo, ve al mar a ver si hay nubes. No, no hay nada. Ve de nuevo, nada. De nuevo, nada. De nuevo, nada. Del tamaño de mi mano, una nube es suficiente para creer. Amigos míos, nos damos por vencido muy rápido. Muchas personas, no dar y no recibo, te das por vencido muy rápido porque si tú perseveras. Fíjense cuántas veces en la Biblia viene esta enseñanza para que tú la pongas en práctica en tu vida. Estas personas tenían algo en común, no aceptaron el no como respuesta. Yo sigo orando, yo sigo perseverando. Y fíjense cómo a Ana, ella iba y ella le lloraba a Dios en el templo, la gente se reían de ella, pero ella nunca dejó de hacerlo. Y es por eso que viene Jesús a darnos esta gran enseñanza. Dice, esta viuda que iba a ver al juez, si ese juez que era malo, ese juez que no creía en Dios, ni que quería agradar a ningún hombre, le dio a la viuda eso. ¿Por qué? Porque ella insistía mucho lo que ella le pedía. ¿Cómo Dios no te va a dar lo que tú pides? Si ese vecino que no le quería dar el pan, porque Jesús dice, si no te da el pan porque es tu amigo, te lo dará porque tú estás insistiendo. Y es una enseñanza muy grande y es algo que no hacemos porque nos damos por vencidos. Porque a la primera decimos, ay, ya no lo voy a hacer más, no funciona. Ay, no, ya Dios no me dio eso, ya no lo voy a intentar más. Préstame atención. Te voy a compartir 3 verdades muy grandes que están en la Biblia y que son la enseñanza de todas estas historias y de muchas otras que ya te he compartido en otros videos. Escríbelo en un comentario, envíale un mensaje a alguien, porque uno nunca sabe cuándo podemos dar un mensaje de fe que alguien ha estado necesitando por mucho tiempo. Escríbelo. 1. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Pero ahora hay algo muy importante. Hay 3 decisiones que tú tienes que tomar y que muchas veces no somos conocedores de esto. Estas 3 decisiones son una forma de dar algo a cambio para recibir nuestro deseo. Amigos míos, porque para obtener nuestra realidad deseada, nuestro deseo, tenemos que dar algo a cambio. Y muchas veces queremos, pero no estamos dispuestos a cambiar absolutamente nada en nosotros. Y la oración es movernos en conciencia. Y cuando tú te mueves en conciencia, tienes que moverte a que tú eres merecedor. Tienes que moverte a que tú eres hijo de Dios y Dios te lo quiere dar. Tienes que moverte hacia ese lugar donde tu deseo ya existe. Porque el secreto más grande de la oración está en la Biblia. Jesús lo dijo. Cuando oren, piensen que ya lo han recibido y lo tendrán. Pero ese es el problema, que no pensamos que lo hemos recibido. Y para pensar que hemos recibido algo, necesitamos amnistía, necesitamos perdón. Miren, amigos míos, hay eventos que se alojan en nuestro inconsciente. Hay situaciones que nos han pasado en la vida que nos han dejado un mal sabor. Hay veces que las personas nos han humillado y nos han hecho mal. Sin tú hacer nada, la gente te hace daño. Pero recuerden de la sequía del cuento de Elías. Dios va a permitir que venga la sequía a tu vida. Y Dios va a permitir que hay personas que te hagan daño. Y esas personas piensan que están acabando con tu vida. Pero Dios está permitiendo que eso suceda en tu vida porque después Dios te va a elevar, te va a poner en un lugar por encima de ellos, para mostrar que Él tiene el poder sobre todo lo que se mueve en el universo y para mostrar de que Él te eligió a ti y de que tú eres bendecido por Dios. Y esas mismas personas que te hicieron daño van a verte bendecido por Dios y es por eso que Dios permite que te pasen esas cosas. Mi mamá siempre me dice, aférrate a las cosas buenas que las personas hagan por ti. Y esas cosas buenas que las personas hagan por ti, escríbelas en una piedra. Y las cosas malas, escríbelas en la arena para que se las lleven las olas. Y es una enseñanza, amigos míos, que me ha permitido a mí alcanzar la vida que tengo ahora. La vida de mis sueños. Para que una oración te mueva hacia tu deseo. Para que una oración cumpla todo en tu vida sin excepción, tú debes de seguir los principios de la oración que está en la Biblia que te he explicado, los cuentos que te he hecho de la perseverancia, las historias que te he compartido, como lo enseñó Jesús. Debes de ser perseverante en la oración y no aceptar un no como respuesta. Pero, amigos míos, tienes que limpiar tu corazón porque las emociones
que albergamos en nuestro inconsciente interfieren en nuestra vibración y en nuestra frecuencia, en la habilidad que tenemos de conectarnos con Dios, con la divinidad, con esa energía que rige el universo. Entonces, quiero pedirte que antes que se acabe este año, te deshagas de todos esos rencores. Quiero que entiendas que todo lo que Dios permite que pase en tu vida tiene un propósito. Porque miren la historia de José, como sus propios hermanos lo tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. ¿Y qué dice José? Ustedes pensaron hacerme daño, pero todo estaba siguiendo el propósito de Dios, porque gracias a que sus hermanos le hicieron todo eso, José se hace gobernador de Egipto y los hermanos tienen que ir y pedirle a él. Entonces, confía en Dios, créele a Dios, y para hacer eso tienes que deshacerte de todos esos sentimientos que te están robando tu poder creador. Hay una técnica muy poderosa donde las personas cogen y escriben todo. Tengo este sentimiento hacia tal persona que me hizo tal, y vas a vaciar en esa hoja todo lo que tú sientes, todos los rencores que tú sientes de que una persona me hizo, de que una persona me dijo, de que alguien, todo. Y después ese papel lo queman. Este acto simbólico de quemar el papel representa que tú estás renunciando a todo lo que te frena de alcanzar tus deseos. Hazlo. Que no llegue otro año a tu vida, un nuevo ciclo, arrastrando con las mismas emociones, arrastrando con la misma tristeza, con lo que me hicieron. Deja el pasado que ya pasó y enfócate en todas las cosas que tú quieres lograr. La segunda decisión que tienes que tomar para que la oración te cumpla, te haga realidad cualquier deseo que tú tengas sin excepción, es renunciar a cómo van a suceder las cosas, amigos míos. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, cuando nosotros tenemos un deseo, vamos a decir que tenemos el deseo de prosperar en la vida, y tú haces un ejercicio de manifestación o tú haces una oración. He visto por ahí, no le pidas a Dios dinero, no. Tú puedes pedir lo que tú quieras pedir y de la forma que tú quieras pedir. Si tu vibración está limpia, si tu corazón está pleno, sin rencores, si tú insistes y si tú haces lo que tú tienes que hacer, porque Dios te va a mandar señales y te van a llegar oportunidades. Dios no te va a tocar la puerta y te va a dar el dinero, pero va a poner en el corazón de las personas que vengan y te digan para un negocio, que te den un buen trabajo. Van a llegarte muchas oportunidades, como me ha pasado a mí. Pero el problema es que siempre estamos pensando cómo Dios lo va a hacer. Quítele los límites a Dios. Usted no puede pensar cómo Dios lo va a hacer. Vamos a decir que tú estás visualizando. Te voy a enseñar una visualización rápida. Antes de dormir, cierras los ojos y te imaginas en tu mente que tú coges tu teléfono. Todo esto en tu mente. Tú sientes el teléfono frío, sientes el cover, todo. Abres, vas a tu cuenta de banco y ves $30,000. Ya. Esa es la visualización que tú tienes que hacer. Y tú dices, gracias Dios mío, gracias por esto. Y tú te duermes con esa emoción, con ese sentimiento de gratitud de que ya tú recibiste. Eso es una oración, eso es moverse. Me muevo desde la pobreza hacia ese lugar donde yo quiero estar. Si tú haces esto y tú perseveras en esa oración y tú tienes tu corazón limpio, tú lo vas a lograr. Pero si te pones a pensar, ay, pero ¿cómo en mi trabajo me van a pagar eso? No, si a mí lo que me pagan son $2,000 o $3,000, ¿cómo me van a pagar $30,000? No le pongas límites a Dios. Pueden llegarte muchísimas oportunidades y ese es el problema, que siempre estamos pensando cómo van a suceder las cosas. ¿Y saben qué? El que piensa cómo van a suceder las cosas cuando las pide, está hablando de su bajo nivel de conocimiento espiritual, porque el que conoce las leyes espirituales sabe que Dios, el universo, cualquiera que sea tu creencia, tiene muchas maneras de actuar y que todo puede cambiar. Todo puede cambiar en un segundo. Un toque del favor de Dios y tu vida cambia. Y la tercera renuncia que tienes que hacer para que tu oración se cumpla sin excepción es renunciar al estado actual. Vamos a decir que tú tienes un hijo que está en una vida que no es buena para él, ¿ok? Y tú estás triste como madre o como padre y tú le estás pidiendo a Dios que tu hijo sea liberado, ¿verdad? Como esta mujer de la historia de Jesús. Para que tú entiendas que tienes que renunciar al estado actual de conciencia que tú tienes. Tú ahora tienes un problema, que tu hijo está en esa situación. Es como, imagínate que tú estás preso. Nadie te tiene que decir que lo que tú quieres es la libertad. No, tú te imaginas que tú estás en la calle ya, que tú eres libre. Cuando tú tienes hambre, nadie te tiene que decir, ¿qué tú quieres? Comida. Tú sabes que tienes hambre, que tú necesitas comida. Entonces,
Tú tienes que sentir en lo más profundo de tu corazón que tu hijo o que tu hija o que ese deseo que tú quieres, que eso está bien como tú lo quieras. Tú tienes que renunciar a esa verdad. Y tú tienes que, como le dijo Jesús a aquella mujer, que se haga lo que tú quieres. Y es que lo que ella quería era tan fuerte que a ella no le importó que Jesús caminara, lo que Jesús le dijo que no, yo sigo insistiendo. Porque cuando el deseo es tan fuerte, amigos míos, todo se cumple sin excepción. Y tú no tienes otro plan. Yo, cuando empecé a hacer estos videos, nadie los veía. Pero yo estoy en una misión. Esta es mi misión de vida y yo lo quiero hacer. Y un día alguien me dijo, ¿y no tienes otro plan que no sea hacer ese tipo de videos? No, yo no tengo otro plan. Porque tú renuncias a tu estado actual y tú te concentras en la promesa de Dios. Porque ese deseo que tú tienes en tu corazón es una promesa de parte de Dios. Al igual que Elías, él sabía que iba a llover. Y cuando tú pides e insistes, es porque tú sabes que Dios te va a cumplir. Y es por eso que lo sigues haciendo. Entonces, 1, haz este ejercicio para que perdones a todas las personas. 2, quítale los límites a Dios. No pienses cómo Dios lo va a hacer. Amigos míos, el tercero es el más importante. Es algo que daña nuestra frecuencia, nuestra vibración, que daña nuestra conexión con Dios. A menudo Dios nos enseña lo que nosotros queremos en otras personas. Y eso es una prueba también de parte de Dios. Eso es una prueba de nuestra energía. A ver cómo tú te sientes. Cuando tú veas que otra persona tiene lo que tú quieres, nunca permitas que ningún sentimiento de envidia se apodere de ti. Porque recuerda que en la Biblia dice, incluso los pelos en tu cabeza están contados. Todo lo que se mueve en el universo, Dios lo controla. Y Dios sabe por qué cada persona tiene lo que tiene, y cada persona tiene lo que tiene es porque lo puede ver en su mente. Y si tú lo puedes ver en tu mente, lo vas a tener en tu realidad. Bendice a las personas que tienen lo que tú quieres y verás cómo eso se multiplica. Pero si solamente estás envidiando y pensando, ay, pero ¿por qué esa persona lo tiene? Ay, ¿por qué tiene esto? ¿Y por qué tiene esta vida? ¿Y por qué? Todo eso te aleja de que logres tus sueños. Bendice a las personas, alégrate que las personas lo tengan. Y verás que si haces esta oración, que no es más que este movimiento en tu conciencia, que no es más que insistir como lo hizo Elías, como lo hizo Ana, como lo hizo la viuda, como lo hizo esta madre, como lo hizo el hombre que no tenía pan. La oración, que todo lo cumple sin excepción, es no darse por vencido, es persistir en la oración, seguir luchando hasta que tú obtengas tu deseo, seguirle pidiendo a Dios, insistiendo, porque si incluso aquel juez que era malo le dio a la mujer lo que ella quería porque insistía, imagínense, Dios que es bueno, ¿cómo no nos va a dar lo que queremos? Sigue insistiendo, pero tienes que renunciar a estas cosas, porque esto te impide que tú logres tu deseo. Y si tú lo haces, yo estoy convencida de que tú vas a lograr tu deseo, cualquier deseo que tú tengas, porque para Dios no hay nada imposible. Y todo es posible para el que tiene fe. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un beso grande, los quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.